intraabdominal y sistémica que va a ser evolutivamente grave y rápida, que incluso puede ocasionar la muerte. Es necesario, por eso, hacer un diagnóstico y tratamiento tempranos para que nosotros podamos resolver y curar al paciente, ¿no? Este suele requerir para ello un tratamiento que potencialmente va a ser quirúrgico, aunque no sea siempre necesario. Por eso vamos a encontrar una clasificación tanto de abdomen agudo quirúrgico como no quirúrgico. Entonces, la definición de abdomen agudo es que es todo dolor abdominal de instauración reciente con sensación de gravedad que implique un diagnóstico con celeridad porque con frecuencia necesita un tratamiento quirúrgico. Este dolor abdominal va a tener como, perdón, este síndrome de abdomen agudo va a tener como síntoma principal al dolor abdominal intenso, pero también va a estar asociado a otros como alteraciones gastrointestinales, repercusión en el estado general. Además que este dolor va a ser de inicio brusco e insidioso, va a ser de rápida evolución porque se va a presentar en menos de 24 horas, incluso menos de 48 horas, y es de origen abdominal o extraabdominal y va a estar asociado a signos de irritación peritoneal como es la rigidez de la musculatura abdominal, incremento de la sensibilidad abdominal con o sin signo de rebote positivo y defensa o resistencia involuntaria. Es importante mencionar la anatomía en el abdomen agudo. Primero vamos a ver lo que es la anatomía de superficie, que es bastante importante para considerarlo al momento de realizar una intervención quirúrgica. Tenemos como puntos importantes la región umbilical, la línea alba, las líneas semilunares, la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis y los surcos inguinales, ¿no? Como anatomía de superficie que nos pueden ayudar al momento de realizar una intervención quirúrgica. Además, también tenemos la anatomía que para fines académicos tenemos al abdomen dividido en 4 cuadrantes y 9 regiones. Digamos, esta superficie está limitada por el diafragma de manera superior, inferiormente por la entrada pélvica, de manera anterior por la pared abdominal que viene incluyendo parte de los músculos abdominales y la región o digamos la parte de las costillas bajas. Y en la región posterior vamos a ver que se encuentran las costillas, la columna vertebral y los músculos paraespinales. Esta limitación que tenemos aquí de cuadrantes, estos 4 cuadrantes están delimitados por 2 líneas perpendiculares que se cruzan específicamente en el ombligo. Dentro de cada cuadrante vamos a encontrar estructuras anatómicas importantes. Por ejemplo, no voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas que son importantes. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho encontramos a la vesícula biliar, tenemos también a las 3 primeras partes del duodeno, tenemos a parte del páncreas, el cuerpo del páncreas, completo. También tenemos, por ejemplo, un riñón derecho. En lo que es el cuadrante inferior derecho vamos a encontrar la mayoría de las asas del ilion, el apéndice, el ciego. En el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar el lóbulo izquierdo del hígado, el vaso, el estómago, el yeyuno, la porción proximal del ilion. En la región del cuadrante inferior izquierdo vamos a encontrar el colon sigmoides, el uréter izquierdo, el ovario izquierdo en el caso de las pacientes femeninas, la trompa uterina izquierda, entre otras estructuras que son importantes. Entonces, esta delimitación nos ayuda para poder encontrar algunos órganos específicos en cada región. Pero principalmente al momento de detallar en la historia clínica, generalmente utilizamos la división por regiones que es lo más usado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el abdomen se va a dividir en regiones con 4 líneas, que son 2 líneas transversales y 2 líneas verticales, ¿no? Las líneas transversales tenemos el límite subcostal a través del 10º cartílago costal, la línea intertubercular que conecta los tubérculos de las crestas ilíacas, como ya lo vimos en la anatomía de superficie, y las 2 líneas verticales que son las líneas medio claviculares, tanto derecha como izquierda. Tenemos ya en cada una de estas regiones, tenemos a la región hipocondria derecha, la región lumbar, perdón, la región de los flancos,
Tenemos la región epigastria, la región umbilical, la región de la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y ya cada una de las estructuras ya las conocemos por anatomía, ¿no? Que ya no las voy a mencionar. Además, también es importante considerar que en la anatomía interna están relacionados los órganos intraabdominales. Por ejemplo, los intraperitoneales son el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso, el colon transverso, el bulbo duodenal y la cola pancreática. En los extraperitoneales tenemos a la vejiga, y los órganos retroperitoneales está la glándula suprarrenal, la aorta y vena cava inferior, el duodeno, excepto en la primera parte, el páncreas, excepto en la cola, los uretes, el colon ascendente y descendente, los riñones, el esófago y el recto. Es importante mencionar en cuanto a los dermatomas, considerar que, por ejemplo, el estómago está inervado, perdón, de la región abdominal está inervado desde T7 hasta L1, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, el estómago está inervado por T8, el hígado desde T8 a T11 y así sucesivamente hasta L1, ¿no? En cuanto a los dermatomas. También otro punto importante a considerar dentro de la anatomía es considerar los músculos que están en la región abdominal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las capas que vamos a encontrar desde la superficie hasta la región interna. Tenemos a la piel, la superficie de las fascias que incluye el tejido celular subcutáneo. Va a contener a la capa de la grasa superficial que viene a ser la fascia de Camper y la capa membranosa más profunda que viene a ser la fascia de Scarpa. También tenemos a la capa facial de la fascia anterior, que va a incluir tanto la vaina de los rectos, el recto anterior que viene a ser la región medial, y la fascia del oblicuo abdominal externo, que viene a ser la región lateral, ¿no? En cuanto a los músculos abdominales, tenemos al músculo oblicuo externo, al oblicuo interno, al transverso del abdomen y también al parte del recto abdominal, ¿no? En cuanto a la fascia posterior, esta está conformada por la vaina del recto posterior y la fascia transversa en su región lateral. Y por último, tenemos ya en la región interna la región del peritoneo. También es importante considerar la inervación. Como bien sabemos, la región abdominal está inervada por los nervios esplácnicos abdominopélvicos, que van a conformar los esplácnicos torácicos inferiores, los esplácnicos lumbares y los esplácnicos sacros, ¿no? Que van a tener sus propios ganglios, ¿no? Por ejemplo, el ganglio celíaco va a llevar inervación hacia el hígado y la vesícula biliar, hacia el estómago, el páncreas, el vaso. El ganglio ártico-renal va a llegar hacia la región hacia la glándula suprarrenal. El ganglio mesentérico superior parte del intestino grueso, el intestino delgado, el riñón, la glándula adrenal, el recto y el esfínter del ano, ¿no? Y el ganglio mesentérico inferior, aparte de la zona pélvica, ¿no? Otra parte a considerar es las fibras parasimpáticas y simpáticas, ¿no? Como bien sabemos, el tracto digestivo, el efecto que va a generar el efecto simpático, este va a inhibir las peristalsis y contraer los vasos sanguíneos y también contraer el esfínter anal interno para ayudar a la continencia fecal. Y en cuanto al esfínter de estimulación parasimpática, este va a estimular la peristaltis y secreción de los tubos digestivos, va a contraer el recto, inhibir el esfínter anal interno para causar la defecación. Eh, Bien. En cuanto a al nervio craneal importante aquí a considerar en lo que es la región abdominal es el nervio vago o neumogástrico, que viene desde la región del cerebro para llegar hacia el músculo diafragma y luego parte del abdomen, ¿no? Ahora, para considerar la etiología, bien, como lo había mencionado al inicio, esto nos va a ayudar a poder determinar si es que hay un abdomen quirúrgico o no quirúrgico.
En las causas no quirúrgicas vamos a encontrar que estas van a ser por causas endocrinas o metabólicas, como por ejemplo tenemos la porfiria intermitente aguda, la fiebre del Mediterráneo, por ejemplo, la uremia, la cetoacidosis diabética. En cuanto a las causas hematológicas, estas van a ser por crisis de las células falciformes, en el caso de que algunos pacientes también presentes leucemias agudas, leucemia aguda, perdón, y también tenemos a las toxinas y drogas, que por ejemplo tenemos el envenenamiento por plomo, en el caso de pacientes con abstinencia de narcóticos, incluso también algunas picaduras de arañas. En caso de las causas quirúrgicas, tenemos las hemorrágicas, que aquí, por ejemplo, encontramos las de trauma abdominal, los aneurismas rotos, la pancreatitis hemorrágica. En el caso de infecciones, acá tenemos, ¿no?, la apendicitis, la diverticulitis, el acceso hepático, el divertículo de Meckel, que son los más comunes, ¿no? También tenemos la perforación, en el caso de que haya una úlcera gástrica perforada, un divertículo perforado, un tumor perforado, o entre otros, ¿no? Y en el caso de obstrucción, este se va a deber a obstrucción del intestino delgado grueso debido a la adherencia, a las adherencias. También en el caso de que se presenten vólvulos, hernias encarceradas o intussuscepción. Y por último, la causa por isquemia puede ser, por ejemplo, embolia, mesentérico, trombosis mesentérica, también torsión ovárica, torsión testicular y también podría ser por hernia estrangulada, ¿no? Como podemos ver aquí también en la imagen. Bien, por último, voy a explicar parte de la fisiopatología de cómo es que se produce el abdomen agudo. Esto va a depender principalmente a las causas, que ya las expliqué, y la agresión va a ser principalmente por dos mecanismos etiopatogénicos distintos. El primero es que va a haber una causa inicial directa al peritoneo, y en el segundo es que el ataque viene afectado por las vísceras intestinales, siendo directo a la afectación peritoneal secundaria a esta infección que ha ocurrido en las vísceras. Primero es que pueden ser difusos o localizados, y hay también dos mecanismos distintos de lesión. En unos casos está causado por contaminación bacteriana o química secundaria a la patología propia del paciente, por ejemplo, podría ser, ¿no?, una apendicitis existente ya en la cavidad peritoneal. A esto se le va a denominar el abdomen agudo peritonítico, y es indistinguible a lo que es peritonitis si existe una relación, una reacción inflamatoria peritoneal. El otro mecanismo es que la lesión peritoneal es causada, por ejemplo, por un traumatismo abdominal, y entre ellos los más frecuentes son los iatrogénicos, ¿no?, que son los abdomen agudo traumáticos. En este grupo, el ataque visceral se produce o bien por una causa obstructiva intestinal, ya sea un abdomen agudo o ilio, por problemas en la vascularización visceral, por un abdomen agudo vascular o isquémico. Luego tenemos lo que es, esa es la primera fase, es la fase de ataque, ¿no? Que va a haber, como ya les expliqué, depende de si es que es un abdomen agudo peritonítico, traumático, obstructivo o vascular. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de respuesta inflamatoria. Esta a su vez va a tener tres fases, que viene a ser la fase de aclaramiento peritoneal, la de respuesta inmune peritoneal y la de localización y secuestro. En cuanto al aclaramiento peritoneal, este se va a producir gracias a que las corrientes de desplazamiento ascendente en la luz peritoneal y a su vaciado por los estomas diafragmáticos va a permitir un aclaramiento hacia la linfa del conducto torácico de líquidos y de contaminantes. Entonces, una vez que empieza ya el ataque, digamos que aquí lo que va a ocurrir es que se va a producir una exudación importante a nivel peritoneal, que va a ser causada por la activación de los macrófagos y las células cebadas, que van a segregar histaminas, prostaglandinas y productos vasoactivos que van a alterar la permeabilidad de la microcirculación submesotelial, ¿no? Luego tenemos la respuesta inmune peritoneal.
esta va a suceder en un medio que ya está apropiado, que vendría a ser lo que es el aclaramiento peritoneal, que ya generó esta reacción de las histaminas, las prostaglandinas. Lo que va a generar es que va a haber un aumento de fluido cargado de surfactante, que va a ser elaborado por las células mesoteliales con un componente activado, como las opsoninas, por ejemplo, que están elaboradas por las células de residencia, que están en el estómago. Este mecanismo va a generar la respuesta inmune de nuestro cuerpo, que va a ser celular y humoral, de manera innata y específica contra esta agresión que está ocurriendo, ¿no? El siguiente va a ser la defensa fagocítica, que viene a ser ya cuando los macrófagos están empezando a defenderse en nuestro cuerpo tras la reacción inflamatoria que está ocurriendo, ¿no? Lo otro también que es importante, digamos, mencionar es la defensa linfocítica, ya que en ese caso van a existir de repente microorganismos o subproductos propios de la infección que van a generar que el cuerpo reaccione con una respuesta inmunitaria linfocítica, en la cual las células mesoteliales tienen un papel iniciador y modulador importante por las interacciones con los linfocitos. Luego tenemos también lo que es la fase, de respuesta inflamatoria sistémica, que está, digamos, relacionada con cuatro mecanismos principales, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la cadena de sepsis, el síndrome hipovolémico, hipoperfusión y el síndrome compartimental abdominal. En cuanto a la respuesta inflamatoria sistémica, como bien ya lo sabemos, esta está relacionada tanto con las células proinflamatorias, como por ejemplo las interleuquinas, antiinflamatorias, las quimiosinas, los mediadores humorales, que se van a encargar de actuar de manera inmediata, causando vasodilatación, permeabilidad, potenciación de una respuesta general orgánica ante el estrés o ante la afección que está sufriendo nuestro organismo en este momento. Es por eso que en este momento de la fase de respuesta inflamatoria, cuando ya hay una respuesta inflamatoria sistémica, la clínica se va a presentar de manera múltiple, con la aparición de temperatura mayor a 38 grados o menor de 36 en el caso de que haya hipotermia. Las pulsaciones van a aumentar, va a haber respiración superior a 20 revoluciones por minuto, la presión arterial de CO2 va a ser menor de 32, va a haber una relación de la cantidad de leucocitos va a aumentar. El otro mecanismo es que se genere una sepsis. Esto ya va a depender de que ya una vez que se produce esta respuesta inflamatoria y el cuerpo no está actuando de manera inmediata, la misma infección va a provocar de que se presenten algunas bacterias que incluso están ya en nuestra flora intestinal, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya ingresan los microbios patógenos como la Escherichia coli, la Klebsiella, en el caso de que se presenten los más comunes como el Bacteroides fragilis, entre otros. Y por último tenemos al síndrome hipovolémico. Este va a generarse cuando la hipovolemia se va a presentar por pérdidas significativas de líquidos en la respuesta local dentro del peritoneo, como una reacción sistémica que se va a producir un síndrome de hipovolemia compensadora. Entonces, nuestro cuerpo está tratando de defenderse, ¿no? Por ejemplo, aquí es lo que va a presentar el paciente en la clínica es signos de frialdad, sudoración, taquicardia, hipotensión ortostática. Pero si es que en ese momento nuestro cuerpo no logra defenderse porque ya el cuerpo está actuando de manera clínica, ya lo estamos viendo en la clínica, si en ese caso el cuerpo no puede defenderse ante esta clínica, no logramos controlarlo, va a generar pérdida, la volemia que se encuentra en ese momento no va a ser suficiente y se va a presentar una situación generalizada de hipoperfusión visceral hasta llegar a desencadenar un shock circulatorio, ¿no? Que va a generarse aquí ya
lo que nosotros conocemos parte de la triada letal, ¿no? La frialdad extrema, sudoración, bradicardia, hipotensión, oliguria y caída del sensorio. Lo que por último nos va a dar la fase del fracaso, ¿no? Que ya va a ser la fase cuando ya el cuerpo está dejando de funcionar como debería ser y si no lo hemos controlado, empieza lo que es la triada letal, ¿no? Que viene a ser lo que es la hipotermia, la acidosis y las coagulopatías, ¿no? Eso sería todo con respecto a la primera parte. Muchas gracias. Bien, doctora Carazas, yo creo que es importante conceptualizar algunas cosas. ¿Por qué se denomina abdomen agudo? Cuando nosotros estamos en la rutina del trabajo diario, vamos a la emergencia porque es por donde aparecen este tipo de pacientes y decimos, ay, vemos que viene una persona agitada, gritando, y dice, este es un abdomen agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque viene tocándose el abdomen, de repente viene vomitando, viene haciendo una serie de cosas. Perfecto. Entonces llega a nuestras manos y le decimos, ¿qué pasa, señor? ¿Sabe qué, doctor? Me ha comenzado hoy. Todas estas molestias son de hoy. Entonces el abdomen agudo, la enfermedad aguda, es de tiempo corto. Comienza agudamente. O sea, no es una enfermedad crónica que se repite periódicamente. No vamos a tener cuadros de apendicitis cada vez porque te da un cuadro apendicular y si este cuadro apendicular no es evolutivo, recibe tratamiento médico y alguna otra vez presentará otro cuadro apendicular. O de repente hizo un cuadro apendicular, formó un plastrón apendicular y su naturaleza le mejoró el cuadro apendicular. Ese tipo de pacientes son los pacientes que van a venir, pero haciendo cuadros repetitivos y ya entran a una especie de cronicidad, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar la enfermedad crónica de la enfermedad aguda. El abdomen agudo nos referimos exclusivamente al abdomen agudo abdominal. Como bien trazó un esquema anatómico la doctora Carazas, delimitó el compartimiento abdominal en 9 segmentos, ¿no? Que eso es lo más importante que debemos recordar de todo este bagaje de cosas que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y que se sintetizan cuando referimos a este tema. Y así tenemos que, aparte de estas características en el tiempo, tenemos las características del dolor. Entonces, para eso hemos debido tener una semiología importante, la semiología del dolor, cómo se inicia su dolor, si es un dolor somático, si es un dolor visceral, si es un dolor migratorio, si es un dolor que comienza en un lado y aparece en otro. ¿Cómo se llama ese dolor? Dolor cuando la enfermedad está Diferido, ¿no? Irradiado, doctor. herido, Diferido. hiperido. Y entonces vamos acomodando los cuadros clínicos en el menor tiempo posible, porque no nos da tiempo para más. O sea, ustedes en ese momento no van a estar, ay, me acordaré del abdomen agudo. Entonces, es tan común que hasta guías de trabajo existen para determinar el momento de actuar. Y todo ya está cronometrado. Antiguamente se decía, si a la emergencia llega un abdomen agudo, hay que tratarlo, si es quirúrgico, inmediatamente, porque así evitamos que el paciente pueda tener complicaciones. Eso era antes. Ahora tenemos tecnología de ayuda diagnóstica. O sea, cometer errores en estos momentos es fatal, porque eso ya tiene un nombre, negligencia médica. Y tenemos abogados que están detrás de los médicos para ver en qué momento ocasionan una negligencia médica. Y vamos a ser juzgados y vamos a ser metidos a la cárcel por mala práctica médica. Por eso nos desesperamos que ustedes entiendan bien qué cosa es la medicina. No es una cosa de juegos. Continúen. ¿Quién continúa, Carazas?
Le tocaría a mi compañera Catherine Mandujano. Ya. Ya, doctor. Continuando con la exposición, voy a tocar el punto de la clasificación del abdomen agudo. Sí, en este caso vamos a clasificar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la clasificación del abdomen agudo inflamatorio. ¿No? Esto se va a producir pues por la inflamación peritoneal, ¿no? Como respuesta a distintos estímulos, ya sean químicos como los jugos gástricos, bilis, ya sea sépticos, ¿no? Pero frecuentemente que son bacterianos, ¿no? Que pueden complicarse también con ya sea peritonitis, ¿no? Y mecánicos podría darse también por ingestión de cuerpos extraños, como ocurre con los pacientes, en ese caso, psiquiátricos. Ahora, en nuestro medio son las cosas más frecuentes, ¿no? La apendicitis, lo que es la colecistitis aguda y lo que es la diverticulitis. La otra clasificación es en abdomen agudo hemorrágico. En este caso se puede producir esta por la afectación de una arteria, ¿no? Que irriga el intestino, provocando lo que es isquemia y necrosis de lo que son las vísceras irrigadas, ya sea por esa arteria. Esto puede ser producido pues por lo que es traumatismo abdominal, puede ser también por un embarazo ectópico, ¿no? Y la siguiente sería el abdomen agudo obstructivo, ¿no? Esto frecuentemente se presenta por bridas y adherencias, también volúmenes de intestino grueso y también cáncer de colon, ¿no? En este caso también puede ocurrir pues lo que es una obstrucción producida por el peritactismo, ¿no? De lucha, ¿no? Posterior a también a dilatación de las asas y un compromiso vascular. Y bueno, esto es lo que puede provocar que es el síndrome de abdomen agudo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las clínicas, bueno, aquí pues usualmente se trata de un paciente cuyo síntoma fundamental es el dolor abdominal, ¿no? Ahora, aquí es importante una adecuada historia clínica, ¿no? Que va a estar orientada pues a lo que es sexo, la edad, ya sea los antecedentes personales, ¿no? Y si el paciente está con algún tratamiento previo. También vamos a evaluar lo que es el dolor, ¿no? En eso se evalúa dentro de la anamnesis, ¿no? Ya que se le pregunta al paciente, ¿no? En dónde le duele, en lo que es también la irradiación del dolor, lo que sí es el dolor es continuo o intermitente, ¿no? Cómo se inició, ¿no? Si se inició de manera brusca, progresiva, eh, si hay algún desencadenante, ¿no? Si es por esfuerzo o por ingesta de algún alimento y desde cuándo le duele, ¿no? Y también en este caso podrían haber modificaciones, ¿no? Por la influencia sobre el dolor ¿no? que tiene la ingesta, en la digestión o por la respiración, micción, defecación. Em, Siguiente, por favor. Por ello es importante también, antes de pasar a los síntomas que están asociados, ¿no? Las características del dolor, como también él había mencionado, si es un dolor tipo cólico, ¿no? Que puede ser producido en la víscera hueca, ya sea por las contracciones intensas de las vísceras, un dolor producido tipo dolor, ¿no? El que le llaman el dolor urente, ¿no? Que se va a producir justamente por una irritación en la mucosa. O también el dolor penetrante, ¿no? Ya sea un dolor de tipo hincada, ¿no? Que se puede presentar en la víscera hueca, ¿no? Con compromiso de la serosa. Ahora, siguiendo con las otras sintomatologías que están asociadas, pues aquí pueden asociarse las náuseas, lo que es las rectorragias, lo que es la leucorrea, la pérdida de peso, ¿no? Siguiente, por favor. La diarrea también. Es por ello que aquí se debe realizar un buen examen físico, ¿no? En cuanto a lo que es la inspección del abdomen, se debe observar lo que es la movilidad espontánea de la pared abdominal, ¿no? También asociado con los síntomas respiratorios, ¿no? Ya que en estos procesos se pueden cursar con lo que son irritaciones peritoneales,
¿no? Que se produce en la inmovilidad durante la respiración, ¿no? También debe analizarse aquí, en este caso, si es que hay presencia de cicatrices, ¿no? O de intervenciones anteriores, también la simetría abdominal o la existencia de masas protuberantes, o también si existe lo que es la distensión abdominal, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la palpación, aquí se debe realizar, bueno, una palpación de forma suave, ¿no? Para poder evitar o provocar en el paciente una contracción voluntaria de lo que es la musculatura abdominal, ¿no? Em, en este caso hay que colocarse, ¿no? Siempre al mismo lado del paciente y palpar lo que es el abdomen por cuadrantes, como también ya lo había mencionado mi compañera, ¿no? Siguiendo la misma dirección y dejando la zona dolorosa al final. Eh, en este caso, en cuanto a aquí se realiza una palpación superficial, ¿no? Y aquí se puede apreciar la existencia de zonas hiperestésicas, ¿no? Cutáneas, o también en cuanto a la palpación profunda, se va a buscar la existencia de los organomegalias, ¿no? Ya sea del hígado, del vaso, del riñón o de masas también que pueden presentarse. Aquí en la palpación vamos a observar algunos signos. Uno de ellos es el signo de Bloomberg, que es el dolor al rebote de la víscera que está inflamada justamente sobre la pared abdominal, ¿no? Esto es característico de una apendicitis. También puede ser el signo de Robson, ¿no? Que es un dolor referido en la zona ilíaca derecha, ¿no? Al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda, que también es indicativo de lo que es la apendicitis. También el signo de psoas, ¿no? Que es donde en este caso también puede ser positivo para lo que es la apendicitis, ¿no? O también abscesos intrapélvicos. Siguiente, por favor. Y en cuanto a lo que es la auscultación, ¿no? Aquí vamos a valorar lo que es la intensidad y la característica de los ruidos abdominales. Eh, un peristaltismo normal se escucha los ruidos intestinales cada 1 a 3 minutos, ¿no? Entonces, en este caso se puede encontrar pues ausencia de los ruidos, ya sea por un lío paralítico o por un reflejo por peritonitis también. En caso también se podría encontrar ruidos metálicos, ya que esto es característico de obstrucciones intestinales. Y bueno, también es importante en la auscultación valorar lo que es la existencia de soplos intraabdominales, ¿no? Ya que estos pueden ser características de lo que son las aneurismas aórticos también, ¿no? Y bueno, dentro del examen físico, él menciona también quizás el tacto rectal, que es una maniobra para explorar justamente todas estas vesículas seminales, úteros, ¿no? El útero también, y se va a buscar las masas, ¿no? Em, También en ese caso el tacto vaginal, ¿no? En mujeres, ya que estos pueden ser el dolor por ejemplo, la palpación del cuello puede desencadenarse, ¿no? Este tipo de dolores también. Siguiente. Eso sería en cuanto a mi exposición, doctor. Bien, doctora. Acá, como ustedes pueden observar, la clasificación es importante, pues. Nosotros tenemos que saber que existen procesos que son inflamatorios, procesos que son inflamatorios infecciosos, porque no es solamente una inflexión, si tú llegas a tratar un caso que siendo inflamatorio, ¿lo puedes controlar? Sí, médicamente lo puedes controlar. Pero si ya está en el sistema de desencadenar un CIRS, entonces definitivamente su manejo es quirúrgico. O sea, ya los pasos son diferentes, ¿no? Cuando nosotros tenemos un abdomen agudo, en menos de 4 horas ya debemos tener un diagnóstico certero. ¿Qué hacer con el paciente? Si es inflamatorio, lo clasificamos que es inflamatorio y lo observamos. Si es, por decir, un paciente que llega ya con un abdomen agudo en tabla, entonces no perdemos tiempo.
procedemos a una tomografía, nos dice sí, tiene una víscera perforada, entonces entramos. Los manejos pueden ser por vía laparoscópica o por vía convencional, dependiendo la experiencia y las habilidades de cada uno de los cirujanos, ¿no? Porque eso no está normado todavía. Antiguamente se decía, cuando se inició la cirugía laparoscópica, que no debería usarse la cirugía laparoscópica en la cirugía complicada, pero eso fue un craso error. Ahora en la cirugía complicada es donde más utilizamos la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque nos permite ver todo el abdomen, todo el abdomen. Y entonces el éxito va a ser mejor cada vez que la tecnología va avanzando y el performance de los antibióticos van rotando y se van haciendo más específicos. Pueden continuar. Buenas tardes, doctor. ¿Se puede escuchar? ¿Sí? Ok. Buenas tardes, doctor, compañeros. Continuando con la exposición de abdomen agudo, voy a hablar sobre todo la parte de los exámenes auxiliares y un poco del tratamiento médico, teniendo en cuenta ya lo que mencionaron mis compañeras sobre el abdomen agudo, que va a ser una situación crítica en la cual vamos a tener sobre todo estos síntomas abdominales graves y que pueden requerir ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico urgente. Va a depender también en este caso de cómo vamos a realizar la evaluación del paciente, teniendo en cuenta puntos importantes como la historia clínica, el examen físico y laboratorio e imagenología. Dentro de la parte de historia clínica, pues, como ya lo mencionaron mis compañeras, tratar en este caso de recabar información sobre la aparición del dolor, la localización, la intensidad, la irradiación, la analgesia, el hábito intestinal del paciente o algún dato, en este caso personal, o una cirugía previa o algún medicamento antes de producirse este cuadro. En la parte del examen físico, iniciando por la parte de los signos vitales, que nos da como un panorama de la gravedad de la situación del paciente, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que si presenta fiebre, tal vez nos podría sugerir un cuadro infeccioso, o si presenta taquimia, algún síndrome, en este caso de acidosis metabólica, que se acompaña con hiperventilación, o si el paciente presenta hipotensión, puede ser por una pérdida de volumen intravascular o un shock séptico con peritonitis. Entonces, para la parte en este caso, la historia clínica y el examen físico, como mencionaron, es muy importante evaluar estas regiones abdominopélvicas, ya que cada una, según la posición también de los órganos intraabdominales, nos van a dar justamente ciertas patologías más frecuentes. Y también en la parte de la exploración, tanto la inspección, palpación, percusión y auscultación, sobre todo de la zona abdominal, también nos puede indicar o sugerir ciertas patologías. En el caso de la inspección, si nosotros vemos un abdomen distendido, podemos pensar de un cuadro obstructivo intestinal, algún cuadro de ilio paralítico, meteorismo. Si vemos que el abdomen está simétrico, podemos pensar tal vez en un vólvulo sigmoides. En el caso de que también en la palpación veamos estos signos, como mencionó mi compañera, el signo de Bloomer, o si hay una contractura al momento de la palpación. Y también en la parte de la auscultación, ¿no? Escuchar sobre todo los ruidos hidroaéreos, si estos están aumentados o si estos están disminuidos, ya que si están disminuidos nos estaría implicando, o si están ausentes, que hay un hilio paralítico, y en el caso que se encuentren aumentados podría indicarnos una gastroenteritis aguda. Entonces, pasando esa primera parte de la historia clínica y el examen físico, pasamos a la parte del laboratorio, en la cual vamos a tener exámenes, entre ellos el hemograma, donde ahí dentro del hemograma podríamos sobre todo ver la parte del recuento leucocitario, en el cual si vemos un aumento, en este caso mayor a lo normal, podría indicarnos un proceso de infeccioso o inflamatorio como una apendicitis, aunque también recalcar que su normalidad no excluye este proceso. También podemos ver si es que presenta anemia y también si hay una predominancia de los callados o los segmentados, que son formas ya celulares de esta serie blanca pero inmadura y que nos podría indicar que es un proceso agudo, ya sea inflamatorio o infeccioso, ¿no? Que en este caso está generando su elevación. En la parte de la bioquímica, también hacer en este caso un examen de estas variables generales, ya sea la glucosa, electrolito, creatinina, urea, transaminasas, amilasa lipasa, gases arteriales, la proteína C reactiva,
Y de ello, sobre todo, tener en cuenta que, por ejemplo, en la parte de la glucosa, creatinina, urayones, nos va a permitir valorar lo que es el estado de hidratación y la función renal del paciente. En la parte de la creatinina, si vemos un aumento mayor a lo normal, podríamos estar indicando algún tipo de lesión renal aguda, ya sea por una pérdida de líquidos o una falta de aporte de líquidos. También en el perfil hepático, ya sea que encontremos niveles elevados de amilasa o transaminasas, podría indicarnos alguna de estas patologías hepáticas, tipo hepatitis o pancreatitis también, o colecistitis. Y también la proteína C reactiva también es un indicador, en este caso no específico, pero que sí nos puede sugerir algún proceso inflamatorio agudo, por ejemplo. ¿Y para qué nos podría servir esto? Porque, por ejemplo, si estamos ante un paciente con un dolor abdominal que ya tiene más de 12 horas de evolución, y vemos que su proteína C reactiva está normal, mencionan en estadísticas, tiene menos de un 2% de probabilidad de tener una apendicitis aguda. También en el caso del perfil de coagulación, si tenemos alguna sospecha de sepsis, hepatopatías o también la posibilidad de indicación quirúrgica. La parte de electrolitos también es importante, ya que podríamos encontrar alguna alteración en el trastorno homeostático, ya sea porque el paciente tal vez ha presentado vómitos o diarrea o ha perdido líquidos por un tercer espacio. Y en la parte de los gases arteriales también ver si hay una alteración como la acidosis metabólica, que nos indicaría deshidratación, o si hay algún otro proceso que podría también estar alterado. También se menciona gonadotropina coriónica en caso, por ejemplo, de pacientes, en este caso mujeres, sobre todo jóvenes, para poder confirmar si es que tal vez presente embarazo, sobre todo la unidad beta, que es mucho más específica, y si en este caso estaría gestando, pues esta gonadotropina coriónica estaría elevada. Y también en algunos casos, ya mucho más específicos, se suele solicitar también el examen de orina, para ver sobre todo, por ejemplo, si su densidad urinaria está elevada, podríamos estar en un estado de hidratación, o si encontramos glucosa, podría ser caso de un paciente, en este caso diabético, descompensado, ¿no? Por algún tipo de infección y que por eso también su hiperglicemia se está manteniendo, o si presenta proteinura, algún tipo de enfermedad renal, o leucocituria, tal vez es una infección urinaria o alguna inflamación de órganos adyacentes a toda la parte urinaria. Siguiendo con la parte de estudios de imágenes, se menciona desde los, más comunes o más solicitados a los menos comunes. Dentro de estos tenemos a la radiografía, en este caso la radiografía de abdomen, sobre todo para pacientes que tengamos la sospecha de algún tipo de patología, ya sea de obstrucción intestinal o de perforación visceral o de ingestión de algún cuerpo extraño, y también para buscar, en este caso, aire libre en el retroperitoneo o alguna estructura que no debería contener. En el caso de la radiografía de abdomen, preferiblemente bipedestación, pero si el paciente tal vez por el dolor no puede estar en esta posición, entonces pasa de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, y para ver la distribución y la cantidad de gas que pueda presentarse en esta cavidad abdominal. Entonces ahí sobre todo se rescata el hilio paralítico y el hilio mecánico, en caso que apreciemos un hilio paralítico. En este caso, como vemos en la imagen inferior izquierda, vamos a ver las asas uniformemente dilatadas o distendidas. Y por otro lado, en el caso del hilio mecánico, donde vamos a ver en este caso en la parte inferior la imagen derecha, vamos a ver las asas, en este caso intestinales, que están distendidas, que van a estar llenas de gas o de líquido, y que también este gas o líquido está próximo al punto de obstrucción y con poco o nada en la zona distal. Además que se ven, como vemos, múltiples niveles hidroaéreos, más de 2 se dice, para justamente cumplir con estos criterios de hilio mecánico que también podría presentarse en la radiografía. Y también pues ver si hay presencia de aire libre intraperitonealmente, ya que en algunos casos podría indicarnos que tal vez es una perforación de alguna úlcera, por una úlcera péptica o perforación de alguna otra víscera que está generando esta liberación de aire. Y también tenemos lo que es la ecografía abdominal. Sabemos que esta es fácil de usar, es bastante cómoda, no es invasiva, y que sobre todo se podría pedir para patologías que son hepatobiliares, pancreáticas, como una colecistitis, una colangitis. También para masas abdominales inflamatorias, una apendicitis, una diverticulitis, abscesos y colecciones intraabdominales, por ejemplo. Y también patología geniturinaria, como una pielonefritis o obstrucción urinaria aguda. Y en estos casos, ahí tenemos el ejemplo de una colecistitis aguda, donde se realizó justamente esta ecografía abdominal, donde se vio en este caso que había un engrosamiento mayor a los 3 milímetros,
en este caso la imagen de triple pared con capa hipoecoica central o capas de cebolla, como vemos en la imagen en la ecografía, que hay edema y que también hay presencia de material ecogénico en el interior de la vesícula, que sería barro biliar, y que nos están indicando que estamos ante un caso de colecistitis aguda, ¿no? Entonces, también, por último, dentro de los más usados, digamos, usualmente, también está el TAC, que también nos brinda mucha más información, sobre todo si es que hay alguna duda diagnóstica o es que tal vez la exploración ecográfica había mucho gas intestinal y no pudo en este caso verse adecuadamente, entonces podríamos recurrir al TAC abdominal. También sirve para detectar masas, fluidos inflamatorios, algún infarto o isquemia intestinal y también alguna patología retroperitoneal en el caso que se haya presentado un hematoma, en también procesos inflamatorios intestinales como apendicitis también se podría utilizar, pero claro, teniendo en cuenta que este procedimiento requiere mucho más tiempo y por lo cual a veces en este tipo de casos en los cuales justamente el tiempo es lo más importante a veces, vemos que se recomienda más que todo la ecografía, ¿no? En casos, por ejemplo, de apendicitis. Por otro lado, hay otros estudios de imagen también opcionales, no son tan frecuentes, pero dentro de estos estudios de imagen también está la resonancia magnética, que en realidad su participación dentro de este abdomen agudo es muy limitada, se menciona, solamente tiene ventajas en este caso a comparación de la tomografía, porque el paciente no se expone a la radiación ionizante y no es necesario el uso de contraste, pero es una prueba costosa y que también requiere mucho tiempo. También se puede solicitar estudios de contraste como el enema opaco si es que nosotros estamos sospechando de una obstrucción de colon o contraste hidrosoluble oral si estamos ante una perforación. También en algunos casos se menciona la laparoscopía o la laparotomía, en este caso exploradora, sobre todo para aquellos casos en los cuales todas estas exploraciones complementarias tal vez no han sido concluyentes, como opción diagnóstica y terapéutica se podría realizar. Y también está lo que es la paracéntesis, sobre todo en pacientes con ascitis y junto con este dolor abdominal agudo, y la colonoscopía en caso que haya presentado sangrado, también hemorragia digestiva baja y otros exámenes como también la proctosigmoidoscopía en caso que tengamos sospecha de obstrucción en el intestino grueso específicamente, junto con heces sanguinolentas o alguna masa rectal. Para lo que es ya el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, bueno, se menciona que nosotros tenemos que diferenciar justamente cada uno de los casos, si va a plantearse ya sea un tratamiento médico o una emergencia quirúrgica. Entonces, para nosotros ver que el paciente va al tratamiento médico, debemos descartar justamente que se trate de una situación, en este caso, que requiera una emergencia quirúrgica. Y por ello, dentro de los criterios de tratamiento quirúrgico, se menciona que hallemos en caso de una peritonitis, ya sea localizada o difusa, pues obviamente requerirá una emergencia quirúrgica, así como también una perforación de víscera hueca que haya causado un hemoperitoneo o una obstrucción intestinal completa. Y en ocasiones también se puede requerir tratamiento quirúrgico en casos de colecistitis aguda o pancreatitis aguda o megacolon tóxico o otras patologías también. Y en las recomendaciones generales, bueno, se menciona seguir la secuencia del ABCD para estabilizar al paciente antes de pasar al tratamiento médico, antes de pasar al tratamiento quirúrgico, ¿no? Estabilizar el estado general del paciente, su observación permanente, mantener la vía permeable, la ventilación y la oxigenación adecuada, iniciar lo que es el acceso venoso, colocar en este caso en los pacientes que requieran la sonda vesical o sonda nasogástrica, y también corregir si es que se ha hallado algún desequilibrio hidroelectrolítico o metabólico o ácido base o en los trastornos de coagulación, y también tratar si es que el paciente ya se encuentra en estado de shock o administrar también antibióticos de amplio espectro en casos de que haya septicemia o sospecha de un foco infeccioso, según también los resultados del laboratorio. Justamente ahí tenemos casos que sí ya corresponden a un abdomen agudo médico, van a pasar a tratamiento médico y vamos a ver que no hay compromiso inflamatorio del peritoneo, ¿no? Por lo cual no requeriría esta emergencia quirúrgica. Dentro de ellos tenemos causas abdominales como síndromes diarreicos, cólicos intestinales, una enfermedad inflamatoria intestinal, una infección urinaria, una fiebre tifoidea, causas infecciosas justamente como esos síndromes diarreicos, endocrinas como cetoacidosis diabética, farmacológicas, una gastritis medicamentosa o vasculares, una vasoconstricción a nivel gástrico, y justamente darnos cuenta, como vemos en este caso en los mapas, la diferencia que debemos de notar entre un abdomen agudo quirúrgico y médico, ¿no?
teniendo en cuenta que si estamos en un abdomen agudo quirúrgico, hay algunos signos que tal vez nos podrían indicar esto, ya sea porque hay una contractura abdominal involuntaria, en este caso la palpación del paciente, o que su distensión abdominal sea asimétrica, o la percusión es dolorosa, o dolor a la descompresión brusca del abdomen, como también lo mencionaron mis compañeras, que nos podría indicar justamente que sí hay un compromiso inflamatorio del pironeo y que pues sí podría en este caso indicarse el tratamiento de emergencia quirúrgica. Y bueno, por último, en la parte de tratamiento médico se mencionan algunos medicamentos para el manejo de este dolor justamente abdominal agudo que se presenta en el abdomen agudo, dentro de ellos tanto analgésicos no opioides. Dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, el acetaminofén o paracetamol, sobre todo utilizado para dolor leve, o en algunos casos se puede combinar también con opioides para ya dolores moderados o severos. Metamizol también para dolores leves, y también puede ser en uso combinado con otros opioides para ya dolores moderados y severos. Y también en este caso el uso de ketorolaco, sobre todo para casos de sospecha de cólico ureteral o cólico biliar. Ketoprofeno también para este tipo de casos de cólico ureteral y biliar, y diclofenaco para las mismas patologías. Y por el otro lado, opioides, que como vimos en algunos casos puede combinarse con los no opioides, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el tramadol, sobre todo para dolores, en este caso moderados a graves, y también la morfina, por ejemplo, dolor moderado también a severo, y por último la meperidina para, en este caso, dolor moderado también a severo, que se podría indicar dentro de estos medicamentos. Eso sería todo, doctor. Perfecto, doctora, perfecto. No, nosotros, cuando tenemos un paciente con abdomen agudo, si bien es cierto, le calmamos el dolor, pero le calmamos el dolor para hacerle un seguimiento, ¿no? Para darles, mientras que se avanzan con los exámenes, pero ya tenemos una presunción diagnóstica y ya más o menos estamos delimitando el camino que va a seguir este paciente. No a todo abdomen agudo inicialmente le damos un analgésico, porque perderíamos la oportunidad de identificar el foco del dolor. Y para el cirujano es importante la historia clínica, o sea, el relato que trae el paciente, es importante el examen clínico, ¿no? Y es importante conocer la segmentación abdominal para ubicar la lesión que estuviera ocasionando la enfermedad de ese paciente. Perfecto, continúe por favor. O ya se cansaron y dejamos antibióticos para la noche. Doctor, ¿se logra ver mi pantalla? Sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que es el tratamiento quirúrgico. Y bueno, para ello hay que tener en cuenta la clasificación de Bocuse, en la cual nos divide en tres, ¿no? Dependiendo la patología y el padecimiento que requiera cirugía inmediata, ¿no? Dentro de las cuales nosotros encontramos al grupo A de padecimientos intraabdominales que van a requerir un manejo inmediato, como en el caso de perforaciones de vísceras huecas con úlcera péptica perforada, perforación de un divertículo de colon, perforación de ilion terminal y perforación de ciego, ¿no? Ahora también dentro de ese grupo podemos encontrar a una apendicitis complicada, una colecistitis complicada o un aneurisma de aorta abdominal también, ¿no? Y bueno, en el grupo B, básicamente vamos a encontrar a las que no requieren cirugía inmediata, como la enfermedad acidopéptica, como padecimientos hepáticos, como una hepatitis, como un absceso hepático, o padecimientos intestinales, como una gastroenteritis, una ileitis o una intoxicación alimentaria, ¿no? Y por último, en el grupo C, vamos a encontrar lo que son padecimientos extraabdominales que pueden simular un abdomen agudo, ¿no? Y dentro de estos nosotros podemos encontrar a una pericarditis, a una congestión aguda, a las neumonías y también a una diabetes mellitus aguda, ¿no? Ahora, para ello, nosotros vamos a tener en cuenta ciertos criterios de hospitalización, ¿no? Como por ejemplo son el dolor abdominal con signos de irritación peritoneal y también los que son hallazgos radiográficos o sonográficos, que también se puede encontrar, ¿no? Básicamente en la radiografía simple, ¿no? Lo que se va a encontrar es básicamente, por ejemplo, en una apendicitis aguda, ¿no? La ausencia de la línea del psoas derecha, la imagen de grano de café en caso de un vólvulo,
o lo que es la ausencia de aire en determinados tramos intestinales en el caso de la obstrucción, ¿no? Y bueno, básicamente el manejo en sala del paciente va a ser con dieta cero, con soluciones parenterales, con el uso de antiagregantes plaquetarios, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo de tromboembolismo, el uso de antibióticos de amplio espectro, el uso de analgésicos después de hecho el diagnóstico, y también se va a explicar al paciente y a los familiares, ¿no? El propósito de la intervención y cuáles van a ser los beneficios, los riesgos y también las posibles consecuencias, ¿no? Bueno, ahora básicamente hay que tener en cuenta en el tratamiento quirúrgico previo a la llegada del paciente, hay que comprobar la realización de una limpieza adecuada del quirófano según el protocolo. Hay que hacer la revisión de equipos, hay que verificar la disponibilidad del material necesario y también la instrumentación, ¿no? Y bueno, en cuanto a la llegada del paciente, lo que se va a realizar es una adecuada revisión tanto de la historia clínica, una confirmación del nombre del paciente y qué tipo de operación es, de tal forma que coincida, ¿no? con la reserva del quirófano, y también verificar lo que es el consentimiento informado y que esté firmado de acuerdo con la legislación, ¿no? Y también la revisión, ¿no? por parte de anestesiología, ¿no? del cumplimiento de las medidas previas obligatorias, ¿no? Y bueno, a la llegada del paciente al quirófano, básicamente se va a necesitar a proceder, ¿no? Acomodar al paciente en la cama quirúrgica, poner de forma particular al paciente según sea el procedimiento a realizarse y siempre estar vigilante en la protección del cuerpo del paciente, ¿no? Ahora, la laparotomía exploratoria, ¿no? Básicamente se va a realizar, ¿no? Una incisión a través de la pared abdominal hacia la cavidad peritoneal o el espacio retroperitoneal con el propósito de explorar el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y básicamente va a estar indicado en dolor abdominal con signos de irritación peritoneal y en hallazgos radiográficos o sonográficos donde hay evidencia de líquido libre en la cavidad reportada en la sonografía o neumoperitoneal en la radiografía, ¿no? Y bueno, básicamente el procedimiento va a consistir, ¿no? en la colocación del paciente en decúbito supino bajo anestesia general y tubo endotraqueal. Luego también se va a realizar la incisión, sobre todo en la línea media supra e infraumbilical. Y una vez dentro, en la cavidad abdominal, se va a identificar cuál es la causa del abdomen agudo para la posible realización del diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y dependiendo de esa causa, se va a proceder a utilizar lo que es la técnica quirúrgica adecuada, ¿no? Luego, posteriormente, se va a proceder a cerrar por planos y con puntos de retención que va a depender ya a criterio del cirujano, ¿no? Y bueno, y en cuanto a los cuidados posoperatorios, en un primer momento se van a vigilar los signos vitales cada hora, las primeras 4 horas, y si el paciente muestra estabilidad en signos vitales, se va a tomar ya cada 4 horas, ¿no? De igual forma, se va a proceder a vigilar el drenaje cada 4 horas, el hemograma a las 6 horas de su ingreso y si es que hay sospecha de apendicitis, sobre todo, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta las soluciones parenterales como el lactato de Ringer, la solución salina al 0,9% y lo que es dextrosa al 5%, ¿no? Ahora también se van a realizar medicamentos antibióticos como la ceftriaxona de 1 gramo, la gentamicina de 80 miligramos cada 12 horas o 160 miligramos cada 24 horas, lo que es la micacina de 500 miligramos cada 12 horas o 1 gramo cada 24 horas, y lo que es el metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Ahora también nosotros vamos a encontrar lo que es el algoritmo, ¿no? de un abdomen agudo, que en este caso va a depender básicamente de si el paciente va a estar estable o si va a estar inestable, ¿no? En caso de que el paciente esté estable, lo que se va a realizar es la historia clínica, se va a realizar lo que es la toma del EKG, la colocación de sonda nasogástrica si es que haya una sospecha de obstrucción o si es que hay distensión abdominal, canalizar también una vía venosa periférica y si no es estrictamente necesario no se administra analgesia hasta que no se haya elaborado un diagnóstico o haya habido una evaluación especializada, ¿no?
Y si a pesar de la valoración y de las exploraciones complementarias no hay un diagnóstico, lo que se tiene que hacer es mantener al paciente en observación, ¿no? De igual forma, reevaluándolo continuamente con hidratación intravenosa y sin analgesia, ¿no? Ahora, en caso de que el paciente se encuentre inestable, lo que se va a realizar es la canalización de una vía periférica con solución cristaloide, también lo que es la zona nasogástrica, sonda vesical también si es que fuera necesario, y también oxigenoterapia en caso hay una oximetría de pulso por debajo del 92%, ¿no? Ahora también se va a realizar lo que es el manejo del choque con cargas de lactato de 20 miligramos por kilo si es que lo necesitara. Y también lo que se va a buscar es el origen y el diagnóstico diferencial, ¿no? Ahora también va a ser necesario la interconsulta con la unidad de cirugía, sobre todo para valorar el cuadro, si es que es un cuadro quirúrgico o si es que está presentando un cuadro no quirúrgico, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, doctorita. Bien, hemos hecho el capítulo de abdomen agudo. ¿Falta alguien exponer, Carazas? No, doctor, somos 4 compañeros. Ya. Hemos cubierto todos los temas. Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema? Creo que se han dormido todos. Doctor, una pregunta. A ver. Doctor, una vez hubo un problema con respecto a una cirugía donde, bueno, fue evaluado en emergencia y se consideró un abdomen agudo médico. Pasó a piso y lo reevaluaron en piso y uno de los de cirugía que lo reevaluó consideró que era un abdomen quirúrgico. Luego por la mañana cambiaron de opinión y luego le evaluó otro cirujano, o sea, es cirujano dependiente el abdomen quirúrgico. A ver, tenemos un paciente de qué edad? 16, 17 años. Mujer con signos peritoneales, mujer positivo, rebote positivo, tiempo de enfermedad 48 horas. Sí. Perfecto. Para cuando un cirujano, frente a otro cirujano, quiere evaluar un caso, tiene que tener todas las herramientas en la mano. O sea, yo veo un abdomen agudo y lo primero que te pregunto es la edad del paciente. Es una persona joven. En segundo lugar, llegó a la emergencia 48 horas después. Significa que si tuviera un abdomen agudo moderado o un Bocus 2, ya estaríamos hablando de que este paciente debería tener reacción peritoneal. Y con hacer un simple examen clínico, yo podría decir, este es un abdomen agudo quirúrgico. 48 horas de evolución. ¿Correcto? Entonces, no solamente me quedo ahí, veo cómo está el hemograma. ¿Cómo está el hemograma? El hemograma debe tener una leucocitosis. ¿Qué debe tener otro para catalogarlo como abdomen agudo? Debe tener una desviación izquierda. ¿Qué más debo catalogar ahí? Que debe tener una linfopenia. Con estas tres cosas, si lo que yo te he dicho es verdadero, entonces a este paciente le pido una ayuda diagnóstica, dependiendo del lugar donde me encuentro. Si me encuentro en un hospital nivel 1, donde solamente tengo rayos X, le tomo una radiografía de abdomen simple de pie. ¿Y para qué le tomo una radiografía de abdomen simple de pie? Teniendo en cuenta que la evolución de un abdomen agudo ya pasó su CIRS, ya se perforó y probablemente en el hallazgo clínico no le detecté el espacio libre de Traube, pero en la radiografía me da imágenes o de que tiene líquido, o de que tiene híleo,
o de que tiene aire libre en la cavidad. Si yo no tengo una radiografía, puedo tener una ecografía. La ecografía fácilmente en un paciente de 48 horas me puede ver distensión abdominal, me puede ver líquido libre en la cavidad, me puede ver aire en la cavidad. Y si estoy en un hospital de alta calificación, no le pido ninguna de estas cosas y le pido una tomografía de abdomen. Y con eso he completado mi estudio. Recién lo califico, sí, este paciente tiene que operarse inmediatamente. Si alguno de estos parámetros falla, es porque falló el primer cirujano y dijo, lo observo. Entonces, al día siguiente, el otro cirujano que viene más fresco reevalúa el caso y dice, no, lo opero. Ahora con la cirugía laparoscópica, los errores diagnósticos casi se han autolimitado, porque si yo encuentro este caso y lo llevo a sala de operaciones, pongo mi cámara y confirmo mi diagnóstico. Y luego sigo mi procedimiento quirúrgico. O sea, no hay pierde. No hay pierde. Pero lo más importante es tener el conocimiento. Porque si no tenemos el conocimiento, estamos fregados. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, cualquier cosa, coordinen con su delegada. Ya se viene próximamente el examen. Como ustedes habrán podido ver, los exámenes son bastante sencillos, son concretos, no tienen nada de difícil, así es que prepárense para no tener problemas en el camino. Doctor, falta un seminario, creo. Falta el seminario de antibióticos, eso es lo que yo estaba viendo, pero como ya la hora nos ha ganado, díganle a Carazas que lo reprograme para la tarde, a partir de las 7 de la noche. Gracias. Doctor, hoy día tenemos una recuperación de clase de cirugía plástica. ¿De qué hora? A las 6 de la tarde. Ya esa clase la terminan a las 7 y a partir de las 8 me timbran. Ya, doctor. Gracias, Carazas. Un Gracias, abrazo. doctor. Buenas Ya nos vemos. tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor.